Prestosos, prestosas, hoy nos hemos desplazado hasta Villamayor. Nos han comentado que esta ruta es espectacular. ¿Nos acompañáis y descubrimos si es verdad? Nuestros vehículos los dejamos justamente aquí, en una zona de aparcamientos antes del área recreativa, porque nos gustó el sitio sin más. Y la ruta comienza sobre este puentecito. Bueno, estamos llegando al área recreativa de Villamayor. ¡Qué chulada! Bueno, aquí también tendríais la posibilidad de poder dejar vuestros vehículos. Nosotros los dejamos atrás, justo al principio de nuestra ruta, ya que nos pareció un sitio espectacular para nuestro comienzo de hoy. Prestosos, prestosas, ¿os acordáis qué era esto? Seguramente visto así os dará que pensar, pero si os imagináis que aquí dentro plantamos un castaño, ¿cómo se llama esto? ¡Venga! ¡Dejádnoslo en comentarios, valientes! ¡Prestosos, cruces! Nosotros nos vamos en dirección a la cascada del Chorrón y a la cueva. Qué bonitas son las rutas cuando el sonido del río nos acompaña y encima puedes llegar y ver una historia tan bonita como esta, este chorrón, agua, verde, Asturias, qué guapina y es. Hasta este momento, la verdad, que no nos engañaron ni un ápice. La ruta es guapísima. ¿Y qué me decís de este pequeño pueblo abandonado? Aquí donde estamos llegaron a vivir hasta 6 familias. Y si nos desviamos un poquito justo por encima del pueblo abandonado, podemos ver la maravilla que la naturaleza nos regala. Vaya ruta más prestosa que nos está saliendo hoy. Pero todas las rutas de Asturias, de verdad, que tienen que tener tantos cuestes, tanta pendiente, tanto subir, de verdad. Llegados a este punto, muchas pistas a derecha e izquierda. Nosotros nos vamos a ir a este lado derecho, vamos a buscar el cresterío para luego ya comenzar nuestro descenso de nuevo a donde todo comenzaba. Ya sabéis, cualquier duda, no olvidéis seguir nuestro track. ¡Vámonos! Prestosos, prestosas, ya estamos en la zona más alta. Después de 5 kilómetros de recorrido, estamos a 635 metros de altura. Ya dejamos nuestro valle atrás, esta zona espectacular con nuestros picos de Europa queridos al fondo. Y ahora nos vamos al otro lado del valle, donde ya podemos observar desde lejos el pueblo de Villamayor. Así que, acompañarnos, que aún queda lo mejor. ¡Vámonos! ¡Toma moreno, toma moreno! ¡Tasca! Pues si desde este puentecito comenzábamos la ruta de hoy, desde este puentecito también la vamos a dar por finalizada. ¿Qué razón teníais diciendo que era una auténtica maravilla? Personalmente, para mí,
un auténtico descubrimiento, una ruta guapa, guapa y guapa. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo. ¡Acá!